Igual que hicimos ayer, vamos a pedir a los hermanos que están en la parte posterior si pueden venir un poco más cerca. Si algún hermano llega tarde, pueda entrar sin que nosotros lo notemos. Eso es lo mejor. Quiero agradecerle a los que han venido. A mí me hubiera gustado que vengan más los hermanos de la iglesia afuera de la UNAC, porque ellos son los que más lo necesitan. Yo recibo invitaciones a cada día para ir a una y otra iglesia, y lo que he decidido fue hacer este trabajo para todas las iglesias y así estar en paz con Dios, porque no pienso visitar ninguna iglesia con este problema. Ustedes tendrán que ir, ustedes tendrán que hacer el trabajo. O sea, no podemos hacer el trabajo hormiga, eso lo tiene que hacer usted, la iglesia misma tiene que hacerlo. Es mi preocupación que los hermanos y los pastores se entrenen para que ustedes sean los que sigan adelante en este trabajo. Son ustedes los llamados. Por eso mi preocupación es que los hermanos sean los primeros beneficiados en esto. En fin, como dice, la invitación fue hecha. La Biblia dice que todos fueron invitados, pero al final tuvimos que ir a escoger a la gente de la calle, a los cojos, mancos. Y la parábola se repite una y otra vez, ¿no? Una y otra vez. Y como dice la Escritura, al final el Señor le dijo: nunca os conocí, o lo siento, la puerta se cerró. Gracias por venir. Creo que estamos en tiempo oportuno para empezar nuestra conversación de esta mañana. Algunas cosas que no dije ayer, pero que convendría valorar en cuanto a los davidianos. ¿Saben ustedes que conocer de dónde vienen y cómo están en estos momentos ayuda muchísimo a saber cómo enfrentar el problema? Una de las cosas que quisiera indicar es que los hermanos davidianos han copiado todas las técnicas de evangelización que los adventistas tienen. Ellos exactamente usan las mismas técnicas. Una de ellas es, empiezan estudiando con nuestros hermanos temas que son comunes. Ellos no vienen con temas raros, empiezan con temas comunes, en donde nosotros tenemos un punto afín. Y de a poquito se van metiendo en algunos temas donde ya empieza la controversia. Y uno de los temas que serían comunes, por ejemplo, ellos hablan de Dios como la deidad, la Trinidad misma, ¿no? Lo mencionan como tal. Hablan de las señales de la segunda venida de Cristo, exactamente igual como nosotros consideramos. Por ejemplo, para ellos la Biblia toda, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, solo que ahí tienen un pequeño problema. Ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero le ponen un elemento adicional. Ellos creen que solamente pueden interpretar la Biblia los profetas, nadie más. Si alguien se pone a leer la Biblia y a interpretar la Biblia, eso es una interpretación privada, de la cual habla 2 Pedro 1:20. Entonces, ese asunto se lo agregan cuando dicen: mire, la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia y esto, y nosotros, amén, ¿no? Que bueno, cogen toda la Biblia. Pero la Biblia solamente puede ser interpretada por un profeta. Esa es la razón por qué el davidiano tiene por uso y costumbre poner citas sobre citas sobre citas de Elena White, porque ellos consideran que Elena White es un profeta de Dios. Y combinan la propuesta o la explicación de Elena White con las citas de Víctor Jutev, su profeta. Entonces, una de las cosas que ellos han empezado y lo han hecho siempre es poner explicación. Yo tengo manuscritos de los davidianos, tengo casi más de 1000 páginas de manuscritos de ellos. Y una de las cosas que es tradicional es las citas de Elena White y de Jutev.
Hay algunos hermanos adventistas que no son davidianos, pero que tienen el mismo problema. Tienen el mismo problema. En otras palabras, ¿saben qué está pasando? Es que como nosotros en la iglesia, yo no sé de dónde, pero es tiempo de rectificar. En la iglesia nos acostumbran a poner una pregunta y Elena White. Entonces, esa metodología la han usado ellos para hacer lo suyo. Y la iglesia está predispuesta a seguir ese camino. Yo creo que hay que rectificar, y hay que rectificar ya. ¿Creemos que los libros de Elena White y todos los comentarios que ella hace son inspirados por Dios? No hay duda alguna sobre eso. Pero es que ella no nos mandó predicar sus libros. La hermana White nos mandó a predicar la Biblia. Y algunas personas piensan que le hacen un favor a los escritos de Elena White, viniendo acá al púlpito y leer y decir, la hermana White dice esto, y como la hermana White dice esto, todo el mundo se cae, es la voz del Papa. Y las visitas dicen, ¿no es que los adventistas basan su doctrina en la Biblia? ¿Cómo pues? Entonces Elena White aparece ahí y nos tildan de hipócritas. Prácticamente los que hacen eso están confundiendo a la gente que visita nuestras iglesias. Lo confunden porque les hacen creer que nosotros basamos nuestra doctrina en Elena White, y eso no es cierto. A mí me gustaría que ustedes, cuando vayan a predicar, prediquen de la Biblia. Lean a Elena White, ustedes se van a dar cuenta que ella y la Biblia se complementan muy bien, pero prediquen de la Biblia. Nosotros no le hacemos ningún favor a los escritos de Elena White poniéndola por encima de la Biblia. No. ¿Usted quiere usar a Elena White? Úsela. Pero primero exponga la Biblia, y cuando haya expuesto la Biblia, usted diga, la hermana White también dice lo mismo aquí. Eso es correcto, así debiera. Es más, así ella lo sugiere en sus escritos. Eso no es herejía. Ella misma, en su última locución, levantó la Biblia y les dijo, hermanos, les encargo la Biblia, predíquenla. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia hoy? Cada vez menos se predica la Biblia. Esa es la crisis que nosotros tenemos en la iglesia. Así que nosotros necesitamos reconsiderar este asunto a nivel pastoral y a nivel de los hermanos predicadores voluntarios que hay en cada iglesia local. Necesitamos ser educados en esa dirección. Así que cuando nosotros ponemos una pregunta y Elena White como respuesta, prácticamente la mente nuestra se formatea de la manera que cuando venga un davidiano y haga lo mismo, caemos redonditos. Porque esa es la metodología que usan muchas iglesias. Equivocada. Pero eso es lo que es. El otro asunto es que en los últimos años, casi en los últimos 4 o 5 años, he detectado algo interesante. Hay un hermanito davidiano que es muy inquieto. Su nombre es Miguel Martín. Ayer yo les hablé de un infiltrado estudiante de teología davidiano en la Universidad de Montemorelos, en la Escuela de Teología. Fue mi alumno. Hoy día anda por España. Bueno, él es el hermano menor de Miguel Martín. El nombre de él es Enoc Martín. Ustedes pueden entrar a la página web, busquen Enoc Martín y ahí lo van a encontrar a él. Y él se hace pasar como es adventista del séptimo día, como que si fuese miembro de la iglesia. Les doy una triste noticia. Miguel Martín está aquí en Colombia y está trabajando arduamente entre Venezuela y lo que es el área de Bucaramanga. Él es el que está aquí haciendo el esfuerzo de instaurar un centro de instructores laicos davidianos. Aquí. Y usted es uno de sus candidatos. La iglesia aquí está bajo una fuerte amenaza. Creo que hace bien que los hermanos entiendan el problema para que entonces el que se quiera ir con ellos, que se vaya, pero con conocimiento de causa.
Y este amigo Martín hace 3, 4 años empezó a escribir algo que me causó sorpresa en primer lugar, porque fue uno de los primeros manuscritos que encontré de casualidad, donde hacía estudios sin citar a Víctor Jutev y con pocas citas de Elena White, que a primera vista pareciera que no fuera davidiano. Porque entonces uno dice, uno mira la forma como está diseñada el asunto y dicen, esto es davidiano por la forma y las fuentes que usa. Pero cuando no hay las citas de Víctor Jutev y cuando hay muy raras citas de Elena White, entonces dice, ¿y esto qué es? Entonces tocó leer los estudios bíblicos que él hizo, un cuaderno de estudios bíblicos. Y al final, después de ir paso a paso, lavando la cabeza, uno encuentra el mensaje davidiano. Entonces dije, han cambiado su estrategia. Han cambiado la estrategia. Entonces Miguel Martín tiene imaginaciones muy interesantes, ¿no? ¿Qué está haciendo aquí en Colombia? Instituyendo un centro de avanzada. Porque Colombia y Venezuela es el mejor lugar aquí en Sudamérica para esparcir su semilla en toda la parte sur del continente. Porque Centroamérica está inundada. Ellos siguen el camino. Creo que se hace necesario capacitar un poco más a la iglesia en este sentido. Necesitamos saber los síntomas. Si alguien viene y le dice que la Biblia es inspirada por Dios y que solamente la puede interpretar un profeta, sepa que está delante de un davidiano. Usted no tiene que ni siquiera parpadear, eso es un síntoma. En segundo lugar, un davidiano, además de creer en la Trinidad, creen que Cristo es Dios, que comparte la misma esencia con el Padre, hablan de Cristo en su doble naturaleza, igual que nosotros. Que Él murió por nuestros pecados, que resucitó y que vendrá por segunda vez. Todo eso igualito. Dice, no, este es de los nuestros. Cuando lo escuchamos hablar de los 10 mandamientos, no, los 10 mandamientos están vigentes, hay que observarlos. Y el sábado, ni hablar, el sábado es el día del Señor. Es más, aquí le agregan algo que tienen razón, mucha razón. Cuestionan, cuando dice que la iglesia adventista es la iglesia decadente, ellos toman el asunto del sábado para decir lo siguiente. Hermano, ¿usted se ha dado cuenta que en la iglesia el sábado se promocionan folletos, se promocionan de todo tipo de revistas y cosas allí, y camping y lo que sea? Eso es apostasía, porque están violentando la observancia del sábado. Y quiero decir, mis hermanos, que la manera como algunas iglesias hacen esto es tan grotesca que esa es la impresión que dan. En realidad el sábado es el día del Señor y debiéramos focalizarlo en esa dirección. Y cualquier promoción debe ser fuera de las horas del sábado, al despedir el sábado o en un anuncio fuera. La iglesia necesita educación. Si antes no tomaban en cuenta este detalle, yo quisiera que lo piensen bien en su iglesia. ¿Saben por qué? Porque entonces ellos vienen y le dicen, ¿ha visto usted lo que hacen en su iglesia en sábado? Sí, mire lo que hacen en sábado, mire esto en sábado, mire esto en sábado. Dice, sí, esa es la razón por qué decimos que la iglesia adventista es la iglesia decadente, está en apostasía. Y los hermanos, ¿qué dicen? ¿Verdad, no? ¿Verdad? O sea, nosotros les damos ocasión de criticarnos. A los líderes laicos aquí, hermanos, hagan que su iglesia local realmente rectifique esos aspectos. Necesitamos buscar formas para hacer del sábado lo que debe ser un día de adoración. Y no darle ocasión a ellos de criticar, porque quiero decirles que tienen razón en muchas de sus críticas, tienen razón, y esta es una de ellas. Por eso, como decía ayer, yo tengo que reconocer que ellos tienen cosas buenas, pero eso no significa que estén en lo correcto, no. Porque así como reconozco las buenas cosas que tienen, también cuestiono su alejamiento bíblico. Lo que necesitamos es ser objetivos,
Miremos para todo lado, inclusive para el interior de nuestra iglesia. Entonces, volviendo a la cuestión de la ley, ellos creen que la ley de Dios señala el pecado, igual que nosotros, y que tampoco nadie se salva por guardar la ley. Entonces, cuando usted le pregunta sobre la ley, le van a decir exactamente lo que nosotros creemos. Sobre la inmortalidad del alma, ni hablar. Creen igual que nosotros, que los muertos resucitarán en la segunda venida de Cristo, ¿no? Al finalizar el milenio, los impíos serán destruidos junto con Satanás, etcétera, etcétera. Cuando vamos al asunto del santuario, no, los davidianos creen en la profecía de los 2300 años, claro, que se cumplieron en 1844. La purificación del santuario celestial en ese año empezó, el juicio de los vivos, solo que ellos le agregan, el juicio de los muertos en 1844, y le agregan que con la predicación de Jutef en 1930 empezó el juicio de los vivos. La Biblia no dice nada al respecto, pero como Jutef es el profeta, ellos le agregan ese elemento, el juicio de los muertos. La predicación de Jutef hace la apertura del juicio de los vivos en 1930 con la predicación de él. En otras palabras, cada vez que toman una doctrina, ellos dicen exactamente lo que nosotros creemos, pero le agregan una colilla ahí, ¿no? Un extra, donde le dan la orientación que apunta hacia su profeta Jutef. Así que nosotros tenemos que estar muy despiertos, no solamente en aceptar la doctrina que ellos enseñan, sino que descubrir el giro. En cuanto al juicio investigador, ellos creen que estamos en este tiempo ahora. El mensaje de los tres ángeles también, y que la reforma pro salud es parte del mensaje de los tres ángeles, con mayor razón. Y como dije ayer, si hay unas personas que realmente viven la reforma pro salud, son los davidianos. ¿Y saben lo que ellos dicen? Miren ustedes a los pastores, miren ustedes a los líderes en la iglesia local de los adventistas, son intemperantes. Mírenlos. Y los hermanos que conocen la iglesia y conocen a su pastor y a su anciano, ven y dicen, ¿verdad, no? Sí. Y le sacan citas de Elena White donde dice, míralo, un líder, ¿qué debe ser en la iglesia? Y la hermana White tiene elementos muy interesantes. Inclusive, hay una cita media controvertida que Elena White dice, llegará el tiempo en que aquellos que coman carne dejarán el pueblo de Dios para no andar más con él. ¿Qué quiso decir con eso? Y nosotros lo ponemos de una manera muy suave. Hay pastores que no hablan de eso, no tienen el valor moral de hablar de eso, simplemente porque no lo practican. Y hay ancianos que tampoco, diáconos que tampoco se atreven. Y viene un davidiano y le dicen, ve, y los hermanos dicen, verdad, no, sí tienes razón, la iglesia está decadente. Nosotros hablamos de reforma, reavivamiento y reforma. Llevamos orando todo este año por reavivamiento y reforma. Preguntémonos, ¿cómo se ha reavivado nuestra fe en Dios? ¿Y qué reforma hemos hecho en nuestra vida personal? Si no ha habido ningún cambio, hermanos, no esperen que haya cambio en la iglesia, porque el cambio en la iglesia empieza con uno. Uno es el que tiene que cambiar. Los davidianos están al acecho, mirando eso. Y todo mal ejemplo dado por los líderes, ahora hasta lo filman, hasta le toman foto, para mostrar, miren, ahí está el liderazgo. Para demostrar que somos una iglesia caída en pecado, decadente, y que hay que salir de ella. Entonces no es suficiente que ellos compartan algunas doctrinas con nosotros, sino que le agregan el entretelón, critican a la iglesia y lo hacen con fundamento. ¿Por qué? Porque nosotros les damos la oportunidad, la opción. Bueno, a todas estas cosas ellos le agregan algunas enseñanzas que son peculiares. Una de las cosas que mencioné ayer es, ¿qué es lo que nosotros no aceptamos de los davidianos? En primer lugar, ellos dicen
que en 1915, cuando murió Elena White, Dios llamó a Víctor Jutef en 1929 para que sea el continuador de la obra de la señora White. Es decir, para ellos, para el davidiano común y corriente, Víctor Jutef es el profeta que reemplazó en el ministerio profético a Elena White. Así que lo que Elena White no dijo, porque pues le tocó el turno de descansar, Víctor Jutef lo complementó, porque es el profeta de Dios. Y así como la iglesia adventista acepta los libros de Elena White, debiera aceptar el testimonio de Víctor Jutef. Nosotros al testimonio de Elena White llamamos la pluma inspirada, los testimonios de Elena White, ¿no? El espíritu de profecía, términos que le damos a los escritos de Elena White. Los davidianos le dan un término también a los escritos de Víctor Jutef. Los llaman la vara del pastor. Ese es el término. Cuando ellos se refieren a la enseñanza de la vara del pastor, lo que están diciendo es los escritos de Víctor Jutef. Bueno, ellos creen fervientemente en los escritos de Jutef. Ayer discutíamos por qué ellos vienen solo a la iglesia adventista. ¿Por qué solamente la iglesia adventista y por qué no van a otro lado? Porque Víctor Jutef les dijo que este es el lugar misionero que Dios ha llamado a desempeñar a todo davidiano, la iglesia adventista. No pueden salir de la iglesia adventista, tienen que quedarse allí todo el tiempo. Imposible salir a otro lado, porque si salen se acabó su misión. Por eso le decía que era un parásito, que si no tiene huésped se muere. Igual, los davidianos sin la iglesia adventista dejan de ser. Por lo tanto, nos acompañarán hasta que el Señor venga. Si ustedes piensan que se van a librar de ellos, no. Es difícil entender esto, pero es la verdad. Estos llegaron para quedarse. Y depende de nosotros si los aceptamos anidar o no en nuestro medio. Así como el cuerpo humano, ustedes saben que hay alimentos que cuando uno toma diariamente en el consumo de alimentos, son vermífugos, ayudan a eliminar los parásitos del cuerpo. Sí. Así la iglesia tiene que obrar, tiene que actuar de tal manera que pueda eliminar los parásitos espirituales de la iglesia. Igual. Y de eso se trata justamente esta mañana el trabajo. Entendamos qué tenemos que hacer y cómo tenemos que hacer. Otra de las cosas que nosotros no estamos de acuerdo, decíamos, ellos tildan a la iglesia adventista como la iglesia decadente. ¿Y saben cuál es el problema? Dicen, la iglesia adventista es la iglesia de la Odisea. Y como es la iglesia de la Odisea, es tibia. Y como es tibia, hay que sacar a todos los hermanitos que están de ahí sinceros, porque esta iglesia tibia se va a ser vomitada. Entonces, nosotros nos hemos absorbido ese mensaje. Inclusive he llegado a algunos lugares, algunas iglesias, donde dicen, pastores, que nuestra situación, estamos así en la iglesia porque nosotros somos la Odisea, somos tibios. O sea, se han conformado a la situación. Yo le digo, están totalmente equivocados. El hecho de que la iglesia del fin sea descrita como la Odisea no quiere decir que toda la iglesia sea la Odisea, por favor. No. La Odisea describe la condición de frialdad, tibieza diríamos, de indecisión de la iglesia, pero eso no quiere decir que la iglesia adventista refleje el sentir de la Odisea. No, mis hermanos. ¿Saben? Aquí pueden estar tibios, pero hay otros lugares donde la iglesia está ferviente, trabajando. Y hay otro lugar donde son impasibles. Lo que está diciendo de la tibieza es simplemente que no existe una homogeneidad en todo lado, ojalá. Pero ¿de quién depende de que nosotros seamos realmente fervientes? De ustedes. Déjense guiar por Dios. O sea, nuestra condición no es de que nosotros vamos a ser vomitados de la boca de Dios. No, si tú estás en la tibieza espiritual, sí, por supuesto. Pero de ti depende.
Tampoco se trata de que toda esta iglesia está tibia, porque así es, tampoco. Puede la iglesia estar tibia, pero si en tu hogar tú eres ferviente adorador de Dios y trabajas con el Señor, tú vives la fe del Señor, el mensaje del tercer ángel. Así que eso de que somos tibios y como iglesia nos describe, eso es falso. No refleja el sentido de la iglesia. Y sin embargo ellos creen que han sido llamados, su misión es llamar a todos los adventistas honestos, sinceros, que están en esta iglesia decadente a salir. Por eso ellos vienen. Y no se van a ir hasta que amonesten a cada uno. En tercer lugar, como le dije hace un momento, ellos usan los escritos solo de los profetas para interpretar la Biblia. Así que si lo que yo estoy diciendo ahora de la Biblia lo digo yo sin apoyo de lo que Elena White diga o lo que Víctor Jutef diga, entonces es mi interpretación privada. No tiene sentido. Bueno, si eso es así, entonces ¿por qué el Señor nos mandó a escudriñar las Escrituras? ¿O por qué nos mandó leer las Escrituras? A veces me pregunto, vino alguien a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él dice, bueno, ¿cómo lees? ¿Cómo es eso de cómo lees? O lo que decía Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Qué quiere decir ese término, cómo lees? Cuando Jesús le pregunta cómo lees, ¿realmente estás entendiendo lo que lees? A ver, dime, ¿qué dice el mandamiento? ¿Qué dice la ley? Si la interpretación de la ley es para un profeta, entonces, ¿tendrá sentido que nosotros leamos la Biblia? No. Tenemos que traer a un profeta que venga y nos diga cómo es la Biblia y nosotros repetir lo que diga el profeta. En otras palabras, ¿Dios nos ha mandado a ser minusválidos mentales? O lo voy a decir de otra manera. ¿Por qué? Y esta semana que acaba de terminar, en la escuela sabática nosotros leímos en el comentario de Tesalonicenses, capítulo 5, primera carta, lo que Pablo decía. No apaguéis el fuego del Espíritu y las profecías. Dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Probad los espíritus, dice Juan en su epístola, capítulo 4. Probad los espíritus. La pregunta es, ¿cómo voy a probar los espíritus o cómo voy a retener lo que es bueno? ¿Cómo discierno lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo lo hago? Si no tengo capacidad de interpretación, solo un profeta lo tiene que hacer. Viene alguien y dice, esto es de esta manera, aquello y lo otro. Y digo, ¿y eso lo dice Elena White? No lo dice, entonces no lo puedo aceptar. Elena White nos dice muchas cosas que en la Biblia están. Ella no los comenta simplemente. Si la interpretación es por un profeta únicamente, como dicen ellos, entonces, ¿para qué leemos la Biblia? Prácticamente nos está diciendo, no lean, solo repitan. La lectura de la Biblia tiene que ver con la interpretación bíblica. Se puede leer y no interpretar. Por eso que hay principios de interpretación que están en la misma Biblia. Por eso es que nosotros hablamos de cada texto en su contexto indicado. No sacar las cosas de su contexto. Son principios de interpretación. Pero ellos dicen que solamente la Biblia lo interpreta un profeta. Así que, por ese lado nosotros no estamos de acuerdo tampoco. Otra de las cosas que comentábamos es el hecho de la instauración del reino davídico. Ellos creen que Cristo va a venir en forma invisible para instaurar el reino de David en Jerusalén, literalmente. Y quienes van a ser invitados para ser los fundadores de ese reino son los 144,000. Literalmente, 144,000, un número literal. Y que ellos son los invitados ahí en Jerusalén. ¿Dónde en la Biblia se insinúa siquiera que Cristo va a venir a instaurar un reino? La Biblia dice que Cristo instaurará su reino, sí, pero eso es en ocasión de su venida. Entonces, para justificar esto, ellos interpretaron Daniel 2, la piedra de Daniel 2,
como el reino davidiano. Y utilizaron la palabra monte, del cual la piedra es cortada, para referirse a la iglesia adventista. ¿No? Es curioso, y es cierto. Nosotros ayer indicábamos justamente eso. Si ustedes leen en Daniel capítulo 9 y el verso 20, van a encontrar allí cómo Daniel hace una alusión al pueblo de Dios usando el término en el monte de Dios. Observen ustedes en el capítulo 9 de Daniel, verso 20, dice él: aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Interesante. Estaba él orando por el monte santo de mi Dios. ¿Y quién es el monte santo de mi Dios? ¿A quién se está refiriendo aquí? A Israel. Israel. Y entonces se dicen, aquí el monte santo, ¿quién es? Israel. La piedra fue contada del monte de Dios. ¿Quién es ese monte? Israel. Y eso es lo que alguna vez decíamos, eso de tomar un poquito aquí, un poquito allá, hay que tener cuidado. Tenemos que mirarlo en el mismo contexto, porque si nosotros usamos la misma palabra fuera de su contexto, significa otra cosa. Y aquí ellos usan la palabra monte para referirse a Israel, y entonces ponen ese mismo significado a Daniel 2 y dicen, aquí está hablando de la piedra que fue cortada del monte, y ese monte es la iglesia. Por lo tanto, los davidianos, la piedra es el reino davidiano. ¿Ese reino de dónde debe salir? De los 144,000 que han salido de la iglesia adventista. Porque la iglesia adventista es el pueblo de Dios. Y la piedra fue cortada del pueblo de Dios. Entonces tienen que salir de allí. Esa es la razón por qué ellos no se van a ir de nosotros. Ellos se van a quedar aquí. O sea, hay que entender que la doctrina davidiana está entretejida de tal manera que de una u otra manera el davidiano sabe que no se puede salir de la iglesia adventista, tiene que estar ahí es su punto de trabajo. Y convertir a todos los adventistas para ser davidianos, ese es su objetivo primario. Y no van a descansar hasta que así sea. Así que usted, si no lo ha entendido, usted es blanco de la evangelización davidiana. Nosotros, por supuesto, miramos esto de otro ángulo. Nosotros tenemos que reconocer que el pueblo de Dios es representado en el Antiguo Testamento como el monte de Dios, sí. Pero también hay otro monte. Nosotros citábamos a 2 de Pedro 1:18, y donde Pedro hace alusión al monte de la transfiguración. Ayer hablábamos de eso. Y cuando se refiere al monte de la transfiguración, habla también del santo monte, porque ellos descendieron de allí, de la transfiguración. No tiene nada que ver con Israel. Pero en Ezequiel, en el capítulo 28, especialmente los versos 15 y 16, nosotros encontramos otra alusión al monte. Y es que ahí le dice, querubín cubridor, yo te eché, ¿de dónde? Del santo monte de Dios. Y es que el santo monte de Dios se refiere al lugar celestial, donde mora Dios, donde están los ángeles. De ahí fue echado Satanás. Yo te eché del santo monte de Dios. Y entonces la pregunta es, santo monte de Dios, ¿se refiere única y exclusivamente al pueblo de Israel? ¿Al pueblo de Dios? No. Alude al monte de la transfiguración, alude a Israel, a Jerusalén, el monte de Sión, y también alude al trono de Dios, los lugares celestiales. La pregunta es, ¿cuál de estos elementos está implícito en Daniel 2? El profeta davidiano, Víctor Jutev, dice, la roca es tomada del monte, y ese monte es el pueblo de Dios, la iglesia adventista. Eso es lo que dice el profeta davidiano.
¿Qué dice el contexto? Miren el contexto general. Eso es todo. Capítulo 2 de Daniel está hablando de reinos universales. Y está diciendo que Dios pone y quita reyes. Y dentro de la estatua señala los metales que van ubicando los diferentes reinos a lo largo de la historia. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y en los días de Roma se dividirá en 10 naciones europeas. Y esos son los dedos donde cae la roca. Quiere decir que la profecía bíblica señala que solamente van a haber 5 imperios universales. 4 ya vinieron. Y en los días de esa Europa occidental vendría un 5.º reino universal. Y ese reino es el que lo trae Cristo. Entonces los davidianos han hecho este giro. Cristo lo trae, sí, pero Él lo trae en forma invisible. Por eso, ¿quién va a instaurar a los 144.000 en Jerusalén inaugurar el reino mesiánico allí? Cristo en forma invisible. Esa luz no está en la Biblia ni en los escritos de Elena White. Esa luz la recibió Víctor Jutev. Así que usted tiene que creer o no creer a ese Señor. Pero ese es su problema ya. Si nosotros decimos que nuestra doctrina está basada en la Biblia, entonces no hay por dónde. Pero hay muchos adventistas que deciden creer a Víctor Jutev y salen por ahí. Ese es el problema. 4 reinos universales. El 5.º reino sería universal. ¿Pero qué dicen los davidianos? No, el 5.º reino es en Jerusalén. Y de allí saldrán a predicar el fuerte pregón a todo el mundo. Pero es un reino de 144.000. ¿Es un reino universal? No. No. ¿Cuándo se hace universal? Cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, ellos le han puesto un interludio. Ahora, mi pregunta es, ¿esa interpretación calza con el fluido de la profecía? Si la profecía está hablando de reinos universales, desde Babilonia hasta Roma, ¿por qué tendría que haber en el reino aquel un reino de 144.000 localizado en Jerusalén, únicamente en Jerusalén, cuando se está hablando de imperios universales que cubrirían toda la tierra conocida de la época? Quiere decir que el 5.º reino universal cubriría toda la tierra conocida, y en este caso todo el mundo, porque hoy día todo el mundo está poblado. La interpretación davidiana no calza en el contexto de universalidad, porque ellos lo ponen en un punto focal, Jerusalén, y 144.000. El contexto es de los reinos universales, de los cuales viene en sucesión, y se espera que el 5.º reino también sea universal, desde su inicio. Pero ellos ponen un reino universal, del cual del fuerte pregón vendrá la gran multitud, y entonces cuando Cristo venga, recién se hace universal. Entonces, ahí hay un preámbulo. Ese preámbulo es lo que nosotros consideramos herejía. No está en la Biblia. Y mis hermanos, una de las cosas que he aprendido en vivir, en el estudio de la Biblia, en la predicación, es que si algo no está en la Biblia, no debe tener cabida en nosotros. Todo lo que Dios ha dejado para nuestra salvación está en la Biblia. Elena White, cuando comenta la Biblia, lo hace en esa dirección. Ella amplía todo lo que está comentado en la Biblia, pero no le agrega nada. Y nosotros como adventistas creemos lo que dice la Biblia. Así que el reino davidiano pues le agrega ese interludio del milenio, del
144.000 allí en Jerusalén. Y eso no condice con la universalidad de los otros 4 imperios, pues. Es sacar fuera de su contexto. Otro de los elementos que ellos mencionan es que paralelo a la inauguración del reino davidiano, cuando se instaure el reino davidiano en Jerusalén, literalmente, y los 144.000 estén allí llevados por el Señor Jesús, en ese mismo momento que se instaure el reino, los ángeles de Dios visitarán todas las iglesias adventistas para matar a todo adventista que no aceptó el mensaje davidiano. Y eso es lo que se llama la matanza de Ezequiel 9. Lo cual nosotros ayer también comentábamos. Decíamos que sí, se va a repetir la matanza, sí, pero los que van a ser muertos son los impíos, aquellos que no reciben a Cristo. Ellos son los que serán muertos por haber desechado el mensaje del Evangelio. Esa es la gran cena de las aves de Apocalipsis 19. Por supuesto que habrá una gran matanza, pero no es, como ellos dicen, después de la instauración del reino davidiano. Porque tal reino no existe en el propósito salvífico de Dios. No existe. Es el invento de una persona que lo soñó, alucinó, no sé, pero que tenía un gran sentido de imaginación. Una cosa que debo reconocer en Víctor Juteff es su gran sentido de imaginación. Ustedes no se imaginan. Un sentido de imaginación tremenda. Pero eso no quiere decir que esté en lo correcto, pues. Así que, volviendo a la cuestión, los 144.000 serán literales, 144.000 literales de las tribus de Israel. Y entonces ellos dicen que esos 144.000 son aquellos que tienen la sangre de Israel. Quiere decir que en sus venas corre la sangre de Israel. Si no hay la sangre de Israel, aunque crea en la doctrina davidiana y no tiene la sangre de Israel, no es parte de los 144.000. Literalmente tiene que tener la sangre de Israel. Y como Dios sabe quién tiene la sangre y quién no, porque Dios lo sabe todo, si tú que tienes la sangre de Israel recibes el mensaje davidiano, eres de los 144.000. Pero si recibes el mensaje davidiano y no tienes la sangre de Israel, entonces eres de la gran multitud. De cualquier manera te salvas. Pero los 144.000, esos tienen la sangre de Israel. Y nosotros luego vamos a estudiar este tema, porque es uno de los pilares de la doctrina davidiana. En realidad, los 2 o 3 pilares en los cuales descansa la doctrina davidiana son el asunto del estudio de la Biblia, la interpretación, la revelación e inspiración de la Biblia y su interpretación solo por profetas. Es uno de los temas angulares. El otro tema en el cual descansa es el hecho de solo predicar a los adventistas. ¿Por qué solo evangelizar a los adventistas? El otro tema donde descansa es la matanza de Ezequiel 9 y la instauración del reino davidiano. Y un cuarto aspecto fundamental es si los 144.000 son literales. Así que lo que yo estoy proponiendo, y después sobre eso están una serie de elementos más, hay estudios de Mateo 20, del trigo y la cizaña, de Zacarías 4, de los 2 olivos, y una serie de elementos allí, pero que todos esos son circundantes, ¿no? O complementarios a estos. Y quiero decirle a los hermanos davidianos que escucharán o verán esto, que yo me he propuesto estudiar cada uno de esos elementos en la Biblia y demostrarles que están equivocados. Por eso es que ayer, al exponer sobre el asunto de ¿por qué solo los adventistas? ¿Por qué no ir a otro lado? Mostrarles que en la Biblia están equivocados. Y lo que él dice, el hermano Juteff dice que la Biblia y los escritos de Elena White apoyan 100% a la enseñanza de la vara del pastor, es equivocada. Y de eso se trata, de demostrar que está equivocado.
Yo no tengo interés en hacer quedar bien o mal a nadie. Mi interés simplemente es estudiar qué dice la Biblia sobre el tema, expresar lo que la Biblia dice sobre el tema y dejar que cada uno tome su camino. Y si usted es uno de ellos que quieren irse con los davidianos, que el Señor lo bendiga. Vaya. Porque la misión de un pastor en la iglesia adventista termina cuando le enseña a la iglesia la verdad y la iglesia decide caminar por el camino que quiere. Porque entonces nadie podrá decir, yo no sabía, nadie me dijo. Pero todo pastor, todo líder en la iglesia necesita amonestar a la iglesia a tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo, o por lo menos nos proponemos hacer. Para que entonces los que quieran tomar su camino lo hagan con conocimiento de causa. Nuestra intención no es retener a nadie en la iglesia, no malinterpreten, no. Ojalá y se quedaran, pero esa es su decisión. Porque la misma señora White dice que muchos en la iglesia, hasta luces que vislumbraron con su enseñanza en la iglesia, saldrán, se irán. Y muchos que están afuera, vendrán. A mí me cuesta creer eso. Pero si eso es lo que viene en estos días, lo veremos. Así que tal vez Dios permite estas herejías dentro de la iglesia, los davidianos, los antitrinitarios y todas estas cosas que están viniendo, para que los que se tengan que ir, de una vez, dejen espacio porque hay otros que quieren entrar. De allí que el mensaje de Apocalipsis, retén lo que tienes hasta que yo venga, cobra más énfasis. Retén. Entonces, frente a toda esta doctrina, lógicamente hay el fuerte clamor. Los hermanos davidianos piensan que una vez instaurado el reino davídico, la matanza en las iglesias adventistas será una realidad. Los ángeles de Dios, y vendrán, aniquilarán a todos por haber rechazado el mensaje davidiano. Y entonces los 144,000 irán a todo el mundo a predicar el evangelio, y ese será el fuerte pregón. Están desfasados, porque el fuerte pregón se da antes de que termine la gracia. Y le voy a decir al davidiano hermano que me escuches, lee bien la Biblia. El tiempo de gracia se acaba para todos por igual. Dios no es un Dios que hace acepción de personas. A ti te apago la luz primero y después a este. No, cuando se cierra el telón se cierra para todos. El tiempo de gracia es para todos, se acaba al mismo tiempo. Desde el momento que un davidiano diga que los adventistas son aniquilados por haber rechazado el mensaje, se le acabó el tiempo de gracia a ellos. Y sin embargo, hay tiempo de gracia para el mundo porque tienen oportunidad de escuchar el fuerte pregón. ¿No se han puesto a pensar de que Dios en su misericordia a lo mejor puede hacer que la iglesia, si es cierto eso, de que rechazaron el mensaje davidiano y están en lo cierto, el fuerte pregón los podía convencer? ¿Por qué Dios les apaga la gracia a la iglesia adventista y se la da al mundo? ¿Dónde en la Biblia encontramos nosotros que Dios en tiempo final le dice a uno, bueno, a ti no y a ti sí? El tiempo de gracia se acaba para todos por igual. Decir que para la iglesia adventista se acabó el tiempo de gracia y la matanza viene y luego la predicación sigue para otros, eso es lo más absurdo que puedo encontrar yo, porque no compagina con el mensaje de salvación de Dios. ¿Quiere decir entonces que hay un fin de tiempo de gracia escalonado? Los hermanitos adventistas que están en el primer piso se les apaga la luz y luego los que están en el segundo piso y al final nosotros, ¿es así como va? Dios acabará, y la Biblia dice que cuando Cristo venga el tiempo de gracia acabará para todo el mundo, y el que es justo sea justo y el que es impuro sea impuro, es para todos por igual. Y pone al que practica la justicia, siga haciéndolo, y el que la inmundicia, la impureza, siga haciéndolo. Es para todos por igual. ¿Cómo voy a decir yo entonces que el tiempo de gracia se aplica solo para los adventistas primero y después del fuerte pregón para todo el mundo? Eso es poner el tiempo de gracia en dos partes.
Yo no puedo aceptar ese tipo de predicación porque no es bíblica. Esa es la razón por qué no soy davidiano. Imposible. Sería renunciar a la palabra de Dios. No podemos. Y a mí me cuesta creer que aquí hay hermanos que puedan siquiera encontrar cabida en sus vidas para el mensaje davidiano. Lo único que yo puedo pensar es que esos hermanos nunca fueron adventistas. Nunca entendieron la doctrina. De allí que nosotros necesitamos predicar un poco más. Creo que en la iglesia se hace necesario volver a la predicación de la doctrina básica adventista. Cada sábado debiera predicarse una doctrina básica. Nosotros asumimos que sabemos la doctrina, pero hay una cosa que hemos descubierto: no la sabemos, porque si la supiéramos, no existiría este problema en la iglesia. Y entonces, ¿qué hacemos con todas estas cosas? Pues nos tenemos que dar el trabajo de comenzar a cortar una por una. Ese es el trabajo, ese es el desafío en el cual yo, como dije ayer, personalmente me tomé el desafío por la indignación personal, no por otra cosa. Es por la indignación personal. Es que indigna cuando vienen personas que pretenden saber la Biblia y lo único que hacen es distorsionarla, y tienen la valentía de pararse a expresarlo en público. Y nosotros que tenemos la verdad, ¿no nos vamos a parar para predicarla? Eso es lo que indigna. Nosotros necesitamos predicar la verdad. No es nuestro interés hacer quedar mal a nadie. No es el interés. Tampoco es mi interés convertir a un davidiano. Fíjese que no. Yo cuando he aceptado hablar con ellos, lo he hecho con conocimiento de causa. Le digo, yo voy a aceptar hablar con ustedes siempre y cuando usted reúna a toda la gente. Hablamos en público. Porque yo no voy a hablar con un davidiano por ayudarlo a él. Él es un asunto secundario para mí. Para mí lo más importante son los otros, que están siendo engañados y necesitan abrir sus ojos a la palabra de Dios. Y si de paso podemos ayudar al davidiano, está bien. Pero en realidad, una persona que se mete a ser predicador davidiano es una persona que ha dado un paso casi sin retorno. De los davidianos que conozco, que se dieron cuenta de su error, nunca más volvieron a la iglesia adventista. Nunca más. Y la razón, les voy a decir el testimonio de una muchacha que me encontré en el estado de Michoacán, en México. En ese estado, los davidianos tomaron por posesión un sector de la iglesia, se adueñaron de la iglesia. ¿Saben qué hizo la iglesia? Cuando se dio cuenta, despertaron a la realidad, toda la iglesia era davidiana y habían solo dos, el jefe de diáconos y el anciano, que no eran davidianos. Todos los demás se habían ido con ellos. Y entonces, ¿qué hicieron? Tuvieron que dejar la iglesia y cometieron un error. Le dijeron, bueno hermanos, hagamos una cosa, le dejamos este local, ya quédenselo ustedes, nosotros no vamos a ir a otro lado, pero ya no molesten. Y le dejaron la iglesia. ¿Y qué creen que hicieron los davidianos? Se fueron tras ellos. Y la iglesia vacía, porque a un davidiano no le interesa una iglesia vacía. Ustedes le dicen, hermano, ya quédense aquí, ya se le regalamos esto, quédense aquí. Ellos cierran la puerta y se van detrás de otro. Pues no les interesa a la iglesia, les interesa a la gente. Pero ellos creían que estaban deshaciéndose de un problema. Yo le dije, como decía un hermano ayer, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Yo le digo, es que si supiera con qué lepra están tratando, no le pondrían pues un parchecito. No, hay que extirpar. Por eso le digo que los hermanos davidianos hay que tratarlos con firmeza, pero con amor. El hecho de tratarlos con firmeza no debe ser un insulto para ellos, ni un atropello para ellos, pero sí con firmeza, pero al mismo tiempo con amor. Y eso es lo que tratamos de hacer.
Y esta mujer me dijo lo siguiente. Me dice, no, yo entiendo lo que usted dice. Me dijo, yo he estado con este grupo, me contó muchas de las cosas que hacían. Me dice, pero ¿cómo podré yo venir a la iglesia si yo he sido una persona que ha criticado duramente a la iglesia? Y a mí me consta, mire, el pastor tal, mire, el anciano tal, mire esto y lo otro. Y yo lo he visto, yo esto y lo he predicado y lo he denunciado. ¿Cómo voy a venir ahora a estar en esa iglesia? No puedo. Me dice, reconozco que estuve equivocada. Lo único que puedo hacer es pedirle a Dios que me perdone, pero no puedo venir a la iglesia. Se despidió y nunca más la volví a ver. ¿Qué será de su vida? No sé. Pero una cosa me quedó clara. Cuando un davidiano descubre que está en el error, que ha sido engañado por ese movimiento, difícilmente queda en la iglesia. Conozco otros hermanos davidianos que prefieren ser librepensadores. Se dedican solo a molestar la paciencia de los santos, porque saben que fueron más allá de lo permitido y no se sienten bien en la iglesia. Por eso, hermanos, aquellos davidianos que están recién tomando vuelo, aquellos que recién están ahí medio confundidos, aquellos que recién están transitando por las primeras enseñanzas, ellos son fáciles de traer de regreso. Pero aquellos que aceptaron el mensaje y son misioneros davidianos y están ahí promoviendo y dando volantes para aquí, para allá, y son misioneros activos, esos cruzaron la línea, difícilmente quedan en la iglesia. Si alguno de ustedes tiene familia, alguien ayer dijo, tengo a alguien en casa, tome nota de eso y después nos cuenta. ¿Qué hacer entonces frente a este problema? Hay varias cosas que tenemos que hacer. La primera es volver a la Biblia. Necesitamos dejar que la Biblia sea nuestra norma de fe. Y en segundo lugar, necesitamos saber leer a Elena White, porque ese es un problema y serio en la iglesia. Nosotros queramos, hemos hecho un problema donde no hay. Leer a Elena White no es pecado, predicar de Elena White no es pecado, pero cuando nosotros ponemos los escritos de Elena White por encima de la Biblia, ese es un error tremendo que hay que corregir. Porque de la misma manera que hay que estudiar la Biblia adecuadamente, hay que estudiar a Elena White adecuadamente. Y la misma cosa. ¿Por qué? Porque la hermana White tiene cosas curiosas. Esta semana uno de los estudiantes vino con una pregunta de Elena White y dice, pastor, usted en la Biblia nos ha enseñado esto de aquí, pero la hermana White dice esto otro, ¿cómo compagina estas dos cosas? Yo le digo, muy fácil, le digo, primero entiende qué dice la Biblia y después entenderás qué dice Elena White. Pero si quieres interpretar la Biblia con Elena White, ese es tu error. Es al revés. Lee la Biblia primero, entiende lo que la Biblia está diciendo y solo así entenderás qué es lo que Elena White está diciendo también. Y te amplía el asunto. Hicimos el ejercicio, pero nosotros en la iglesia necesitamos entender que Elena White tiene comentarios muy interesantes acerca de la Biblia, pero hay algunos que son controvertidos. Yo quisiera señalar un asunto que es controvertido para ejemplificar este problema. Por ejemplo, cuando uno habla de Gálatas 3 y se estudia allí el asunto de la ley, ¿no? La pregunta que muchos se hacen, ¿no? Uno dice, bueno, aquí en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 24, Pablo está diciendo que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La pregunta es, ¿a qué ley se refiere como nuestro ayo para llevarnos a Cristo? ¿Es a la ley ceremonial o es a los 10 mandamientos? Y entonces yo, como buen estudiante de la Biblia, cometo un error. ¿Cuál?
Voy a ver qué dice Elena White al respecto. Si usted hace eso, perdió la oportunidad de aprender de la Biblia. Porque es como los niños. A ver, voy a explicarlo de la mejor manera para que ustedes me entiendan. No quiero que haya malinterpretaciones aquí. Es como los niños, que cuando están pequeñitos, ¿qué hace la mamá para los niños que están pequeñitos, un añito, recién mesecito, están formando el estómago? ¿Qué le hacen? Yo no he visto a nadie que le dé un pedazo de yuca, ¿no? O un pedazo de papa. No, se la aplastan, ¿eh? Se la aplastan. Y dice, ¿pero para qué lo aplastan? Deja, si tiene dientes, déjalo que lo practique. No, hay que aplastarlo. No. Y luego batido y todo. Y entonces el niño abre la boquita y pasa. Y cuando uno llega viejo, la misma cosa. Así que para allá vamos. Pero cuando ya crece, ya tiene 2, 3 añitos, ¿qué hace? Ya mastica, hijito, mastica, y apúrate, y apúrate comiendo, ¿no? Ya nadie se preocupa. Pero cuando son pequeñitos, hay que aplastarla. Mis hermanos, cuando yo leo la Biblia, y entonces yo no estudio la Biblia, voy a la papilla, al aplastadito, voy a Elena White. Que ella me lo aplaste, que ella me lo ponga suavecito, y yo solamente, ya, lo digiero. ¿Cuándo voy a formar mi estómago espiritual? ¿Cuándo? Si no estudio la Biblia. Quiere decir entonces que el mal uso de los escritos de Elena White nos vuelve minusválidos mentales en el estudio de la palabra de Dios. A mí me gustaría que nos enseñen cómo estudiar la Biblia y cómo estudiar a Elena White ahí al mismo tiempo. Porque no es cuestión de estudiar o no estudiar, sino cómo. Una de las cosas que yo veo en los libros que se publican sobre estos asuntos es en el cómo. Y una de las cosas que he descubierto es que casi nadie apunta en el cómo. Siempre están hablando en el qué, en el cuándo, en el dónde, el por qué, pero nunca en el cómo. Y entonces digo, no, necesitamos pensar en eso, cómo. Y siempre que voy a sentarme a la mesa a comer, siempre estoy pensando en el cómo. ¿Sí? Porque es que uno tiene que pensar qué hacer. Y es ahí donde uno dice, Señor, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Y a veces de tanto pensar, a veces mi esposa me dice, ¿en qué piensas? A veces me quedo con la cuchara ahí. Y a veces estoy pensando en algunas cosas que he leído, estoy pensando qué hacer, cómo hacer. Y yo ni cuenta me doy a veces si tengo a alguien alrededor o no, estoy abstraído en ese cómo. Porque esa es mi preocupación. Porque si nosotros como pastores necesitamos orientar la iglesia, necesitamos ayudarles en el cómo. Porque en el qué, quién, cuándo, dónde, por qué, muchos libros hay, vayan, léanlos. Lo que no hay en muchos, no abunda, es en el cómo. ¿Usted quiere contribuir a la iglesia? Empiece a pensar en el cómo hacer. No me diga que tenga que ir a hacer obra misionera, eso ya lo sé. No me tenga que decir por qué tengo que hacer la obra misionera, también lo sé. No me diga dónde tengo que hacer la obra misionera, cuándo tengo que hacerla. No, todo eso ya lo sé, dígame cómo. Ahí está el problema. Y con los davidianos, la cosa es grave, porque tenemos que decir cómo estudiar la Biblia. Una de las cosas que me he propuesto desde que llegué aquí a la universidad es ayudar a los estudiantes de teología a cómo leer la Biblia. Y les enseño lo primero, el ABC de la lectura bíblica como laicos. Y por ahí empezamos. Ellos se ríen. Yo les digo, es la verdad, tenemos que empezar por abajo, por la papilla. Y entonces luego podemos ir avanzando más en el cómo. Porque si hay algo que me gustaría ver es el renacer de la predicación de la palabra de Dios aquí en Colombia.
Necesitamos. Y estoy terminando, como le digo ahí, de algunos ejercicios, porque demanda tiempo, pero hay unos ejercicios que son para la iglesia, para los laicos. Porque estoy convencido de que si los laicos entienden eso, ellos van a ser mejores predicadores. Y entonces, ya que los pastores a veces se hacen un poquito difícil en el cambio de su predicación, se me ha ocurrido en el cómo. ¿Cómo ayudar a los pastores a superar ese problema? ¿Saben cómo he descubierto esto? Se me acaba de ocurrir que si yo le enseño a los laicos cómo predicar, ellos van a ser mejores predicadores, y los pastores, para no quedarse atrás, tendrán que hacer su esfuerzo. Y entonces habrá un reavivamiento. ¿Y por dónde pasa? Por enseñarle a los laicos. Es el cómo. ¿Cómo reavivar a los pastores? Reavivando a los laicos. Así que si la próxima vez les invitan para un seminario de cómo leer la Biblia, sepan a dónde vamos o para dónde es que vamos. Y es que necesitamos eso. Un día le dije a los hermanos allá en Cuba, le dije: hermanos, la próxima vez que venga, esto fue hace 2 años y medio que estuve allí, le dije: la próxima vez que venga, le digo, voy a dedicar una semana, o quizás 15 días, dependiendo del tiempo, voy a dedicar una semana para hacer un seminario para la iglesia. Vamos a reunir a la iglesia de todo el sector para enseñarles cómo predicar la Biblia. Y los hermanos estaban diciendo: no, sí, pastor, nos avisa con tiempo cuándo va a venir, porque nos anotamos, para allá vamos. Y ustedes no quieran creer, mis hermanos, yo me asombré un día en una iglesia llena, más de 300 hermanos, llena, y venían de lugares que eran 2-3 horas a la distancia. ¿Saben qué? Eso aquí en Colombia no me preocuparía ni me extrañaría, pero en Cuba sí. ¿Saben por qué? Porque allá no había buses. Muchos venían en bicicleta, en camiones, en tolvas, en esas tractomulas, viajando 2-3 horas, hombres y mujeres, solo para llegar a esa reunión. Y a mí se me partía el alma. Si esta gente ha viajado tanto y de esa manera, y verlos, porque una cosa es oír, otra cosa es ver la forma como viajan. Y a veces en el camino les llueve y sacan su plástico y se ponen ahí porque la tolva no tiene techo, están ahí aguantando frío, polvo, todo, para llegar. Llegan a la reunión. ¿Qué les vamos a dar en esa reunión? Y me dijeron: no, pastor, venimos. Usted nos dice y venimos. Y yo le digo: está bien, compromiso hecho. Así que yo sé que la próxima vez que vaya tengo ese compromiso. Me estoy preparando para eso. Pero entonces se me acercó después el evangelista de la misión y me dijo: pastor, cuando usted vaya a hacer eso, avísenos para llamar a todos los pastores, porque se vería feo que los hermanos aprendan y los pastores no. Yo le dije al pastor, le digo: mire, yo lo voy a hacer para la iglesia. Si los pastores vienen, bienvenido, pero yo no los invito, invítelo usted. ¿Qué diferente aquí? Solo cuando nosotros entendamos el problema que estamos enfrentando, vamos a tener necesidad, hambre de cómo hacer las cosas. ¿Y por qué le digo esto? Elena White tiene 2 citas. En una, ustedes leen y dicen: la ley de Gálatas 3:24 se refiere a los ceremoniales. Porque los ceremoniales, a través de los ceremoniales, Cristo fue prefigurado en el santuario. De manera que esos ceremoniales fueron nuestro ayo para conducirnos al sacrificio de Cristo. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes pueden leer esto en Mensajes Selectos, tomo 1. Ustedes busquen en el índice y busquen allí en la ley en Gálatas. Tiene 3 capítulos. Ahí está. Entonces, una de las primeras declaraciones es que la ley en Gálatas es los ceremoniales. Entonces, ya solucioné mi problema. ¿Qué ley es? Los ceremoniales. ¿Por qué? Anunciaban la muerte de Cristo a través de los corderitos que se sacrificaban en el altar. Ok. Pero entonces voy a leer otro
otro texto de ella sobre el mismo tema, busco y encuentro otra declaración. Y entonces dice, la ley de Gálatas 3 es los 10 mandamientos. Porque cuando uno se da cuenta que está violando los mandamientos de Dios, le muestra su pecado y entonces recurrimos a Cristo. Por lo tanto, los 10 mandamientos es el ayo que nos lleva a Cristo. Y entonces ahí tenemos un problema. El problema se agrava cuando encuentro otra cita, y está en el mismo texto de Mensajes Selectos, tomo 1, cuando Elena White dice, en el primer párrafo del capítulo sobre la ley en Gálatas, dice, la ley de Gálatas 3 se refiere tanto a la ley ceremonial como a la ley de Dios. Y entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy tratando de hacer? Si yo me guío por la declaración de Elena White, así como está, termino confundido, porque entonces digo, finalmente, ¿qué es? ¿Es lo uno o es lo otro? ¿Son los dos? ¿Pueden ser los dos? ¿Cómo es que son los dos? ¿Quién me ayuda a solucionar este problema? ¿Cómo voy a responder esta inquietud? Lógicamente haciendo un estudio bíblico. Entonces no es asunto de citar a Elena White, porque en algunos casos ayuda a aclarecer y en otros casos como este nos dice las dos cosas a la vez y entonces es sí y no, o ambos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a este problema? Bueno, hay que saber usar a Elena White, ese es el problema. Y es que Elena White tiene declaraciones que a veces nos llevan un poquito a ver cosas contradictorias. Pero no, tiene su explicación, pero claro, hay que mirarlo en la Biblia. Si yo tengo que mirar la Biblia exegéticamente hablando, tal como dice Gálatas 3, aquí está hablando de la ley de los ceremoniales, indudablemente eso. Está hablando de la ley, en Gálatas se refiere a la ley de Moisés, indudablemente eso es lo que está haciendo. Y hay otros textos de la Biblia donde se dice lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede aludir a los ceremoniales y a la ley al mismo tiempo? Por una sencilla razón, lo que se llama el canon extendido. La ley de Moisés, ¿a qué se refiere la ley de Moisés? Se refiere a los 5 primeros libros de la ley. Los 5 primeros libros de la ley de Moisés. Ok. Dentro de esos 5 primeros libros estaban los ceremoniales. Estaban los ceremoniales. Pero dentro de esos ceremoniales estaba la reproducción de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo. Así que en los 5 primeros libros de Moisés no solamente estaban los ceremoniales, sino también el libro de Éxodo contenía los 10 mandamientos. Así que al hablar de la ley de Moisés se podría decir, de manera específica se está hablando de los ceremoniales, pero de manera extendida contenía los 10 mandamientos. Y en esa extensión se hace una segunda aplicación. Así sí, ok, así sí lo entiendo. Entonces el hermano White estaba usando esa declaración extendida. Es más probable, porque ¿de qué otra forma podría decir las dos cosas? Se lo voy a poner en un ejemplo, para que ustedes me entiendan un poquito lo que estoy queriendo decir. Voy a estudiar, ya que estamos en el estudio de la Biblia, y todavía es las 10 de la mañana, tenemos hasta las 8 de la noche, imagínense. Vamos a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 22, voy a pedir que todos nos ayuden con la Biblia, y lo que voy a hacer es un estudio bíblico. ¿Okay? Después de tarea, les dejo que ustedes vayan y busquen qué dice la hermana White al respecto, ¿no? Pero yo quiero hacer el estudio bíblico. Miren ustedes, en Mateo 22, versos 34 al 40. Aquí hay un problema serio. ¿Saben por qué lo hago a propósito esto? Porque puede ser que esto les sirva a ustedes en sus estudios con los evangélicos. Porque
usted va con un evangélico y le va a decir, no, los 10 mandamientos fueron resumidos. Cristo resumió los mandamientos en ama a Dios y ama a tu prójimo. Y aquí está, Mateo 22. Y le van a sacar este texto. Y nosotros leemos y decimos, ¿verdad, no? ¿Verdad, pues? Yo espero que de aquí en adelante el asunto no sea verdad, sino que ustedes expliquen cómo está la cosa. Primero, ¿quién habla? En el verso 34 y 35 nos dicen que los fariseos, oyendo que Jesús había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Claro, porque del verso 23 en adelante, los saduceos vinieron con la pregunta de la resurrección. Y Jesús, en la respuesta que le da a los saduceos de la resurrección, me gusta el verso 29, la frasecita primera que dice Jesús. Esa me gusta, ¿saben por qué? Porque le está diciendo a los doctores de la ley, a los entendidos de aquel tiempo. Por eso es que es un peligro ser doctor. No, es mejor caminar con el pueblo. Jesús le dijo a los doctores de la ley, erráis ignorando las escrituras. ¿Qué le dijo? Erráis ignorando las escrituras. ¿Saben qué significa eso? Se lo voy a decir. Ustedes, doctores de la ley, son ignorantes de la Biblia. Pero Jesús se lo dijo con cariño. Erráis ignorando las escrituras. Y le dice ¿por qué? El verso 34, ahora entiendan por qué los fariseos que estaban ahí, ¿no?, escuchando lo que hizo callar a los saduceos, los dejó mal, les dijo que eran ignorantes de las escrituras. Y entonces ahora nos juntamos nosotros ahí como los tres chiflados, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? Juntamos a uno ahí. ¿Qué hacemos? Vamos a conferenciar. A ver, ¿qué hacemos? Ya. Plan. Vamos a ir al ataque. Verso 35. Uno de ellos. Cuando dice uno de ellos, ¿qué significa eso? Porque dice en el verso 34, cuando dice se juntaron a una, es decir, se reunieron para tomar una decisión, y el verso 35 dice uno de ellos. Quiere decir que de esa junta eligieron quién iba a ser su exponente. A ver, aquí tenemos que enfrentar a aquel individuo. A ver, usted, hermanito, que parece buena gente, venga para acá. No. ¿Quién fue el exponente? ¿Quién fue? Dice el verso 35, uno de ellos, intérprete de la ley. Se buscaron a un erudito. ¿Saben qué significa intérprete de la ley? Era un doctor de la ley. Ese es el famoso escriba. Un doctor de la ley. No, usted tiene su doctorado aquí, hermanito, véngase para acá. Ahora, usted le sale al frente a este señor. Un intérprete de la ley. La pregunta que tengo que hacerles es, ¿intérprete de qué ley? ¿De qué ley? ¿Eres especialista interpretando los 10 mandamientos? Cuando dice intérprete de la ley, ¿a qué ley se refiere? La Biblia se refiere a la ley de Moisés y los escritos de Moisés como el libro de la ley. Y este señor era un especialista en el libro de la ley de Moisés. ¿Qué les había dicho Jesús a los saduceos? Erráis ignorando las escrituras. Como escucharon bien, oye, fíjate que los hizo quedar mal porque ignoraban las escrituras. Aquí tenemos un erudito en las escrituras, en la ley de Moisés. Ven tu hijo, ven, sal tú y enfréntalo. Y ahí va el intérprete. Escuchemos ahora al doctor de la ley. Preguntó para tentarle. Y ahí la Biblia es curiosa, ¿no? Dice, por tentarle. O sea que ya Jesús sabía la intención. Y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Fíjense ustedes, ¿quién pregunta y qué pregunta? Quien pregunta es un intérprete de la ley, un doctor de la ley. ¿Qué ley? Y lo que pregunta es,
¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿El mandamiento de cuál ley? ¿Qué es lo que ustedes tienen en la cabeza cuando le preguntan esto? ¿Los 10 mandamientos? ¿Están seguros que son los 10 mandamientos? ¿Cómo sé yo qué ley? Simplemente sigan leyendo. Cuando uno lee la Biblia, uno tiene que entender la Biblia por sí misma. Sigan leyendo. Preguntémonos, ¿de qué ley está hablando? Y entonces, Jesús le dijo, aquí viene la respuesta de Jesús. En la respuesta de Jesús yo voy a descubrir a qué ley se está refiriendo. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús no le dijo, ¿a qué ley te refieres, hijo? ¿A la de Dios o a la de Moisés? No le dijo eso. Simplemente le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¡Wow! Acaba de resumir los 4 primeros mandamientos de los 10 mandamientos en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Es eso lo que acaba de hacer? No, no. Jesús acaba de citar Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Vayan a Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. ¿Y qué van a descubrir ahí? Moisés diciendo, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Está citando Deuteronomio 6, 5. Y le dice, este es el primer y gran mandamiento. Primero. Está citando Deuteronomio. Pero luego agrega en el verso siguiente, en el 39, el segundo mandamiento es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál ley? Pues leamos en el verso 39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acaba de resumir Jesús los 6 últimos mandamientos del decálogo en ese amarás a tu prójimo como a ti mismo. No. Lo que él estaba citando es Levíticos 19, 18. Lean en el libro de Levítico, en el capítulo 19 y en el verso 18. Moisés dice allí, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Díganme ustedes qué estaba haciendo Jesús. Estaba citando Deuteronomio, Levíticos, que era parte del libro de la ley de Moisés. Así que cuando le dice, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿A qué ley se refería? ¿A los 10 mandamientos? No. Se está refiriendo a la ley de Moisés, el Pentateuco. Citó Deuteronomio, citó Levíticos, ni siquiera citó el Éxodo siquiera. Pero después, en el verso 40, él aclara. Porque entonces dice, de estos 2 mandamientos depende ¿qué cosa? Toda la ley y los profetas. La expresión ley y profetas, ley o profetas, es una expresión que se refiere a las Escrituras. Y la expresión ley y profeta está diciendo, de esto depende todo el Antiguo Testamento, de 2 asuntos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Estaba resumiendo el decálogo? ¿Se hace alusión al decálogo? No. Entonces, está hablando de la ley y los profetas. ¿Ustedes se dan cuenta cómo nosotros leemos?
Sin embargo, viene alguien y dice, bueno, ¿y entonces a qué ley se refiere? Vayan ustedes y encuentren qué dice Elena White al respecto. Es que en el Decálogo también hay el mismo resumen. Los 4 primeros mandamientos se refieren a Dios y los últimos 6 al hombre. Existe la misma. ¿Pero aquí se está citando al Decálogo? No. No. Es a la ley de Moisés y luego dice la ley y los profetas. Lo voy a poner de otra manera para que entiendan cómo Elena White toca el tema. En Lucas, en el capítulo 24, miren ustedes en Lucas capítulo 24. Ustedes encuentran aquí en el verso 26 y 27, encuentran la experiencia de los hermanos que iban camino de Emaús y que estaban tan desanimados porque el Mesías había sido muerto. Y ahora le dice, y nosotros esperábamos que él iba a redimir a Israel y nosotros pensábamos, y ya lo mataron. Y Jesús, en su amor y misericordia, dice en el verso 26, les pregunta, ¿no?, a estos 2 hermanitos, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara en su gloria? ¿No era necesario? ¿Entendieron ustedes eso de las profecías? Le hace la pregunta, ¿no era necesario? Y Jesús no esperó la respuesta, hizo algo más. Le preguntó, ¿no era necesario que Cristo padeciese? Y el verso 27, ¿qué hizo Jesús? Comenzando ¿dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y aquí se mencionan 2 elementos. Las escrituras, ¿qué eran? Empezando desde Moisés y siguiendo por los profetas. Y es que cuando se habla de la ley de Moisés y los profetas, se está refiriendo a toda la escritura. Eso es lo que está haciendo ahí en Mateo 22. Es exactamente lo mismo. Pero no solo eso, miren en el verso 44 ahora. Porque ahora se encuentra ya no con los 2 hermanitos de Emaús, sino que ahora se encuentra con todos los 11 discípulos. Ahí estaban atrancados en el aposento alto. Y entonces ahora les dice en el verso 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. ¿Qué está diciendo? Era necesario que se cumpliese de mí todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eran las 3 divisiones en que se afirmaba el Antiguo Testamento. Siempre que se hable de la ley y los profetas, es una alusión a la ley de Moisés. ¿Está claro eso? Ahora les voy a dar un examen, a ver si ustedes me entendieron. Pues es una de las cosas que hago con mis estudiantes de teología, pero aquí hay hermanos de iglesia. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Entonces, versos 17 y 18. Es un texto demasiado conocido, demasiado usado, pero necesitamos nosotros entenderlo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿De qué ley está hablando? ¿De qué ley, hermanita? ¿De la palabra de Dios? ¿De las 2 leyes? A ver, dígame usted, sea honesta. Interpreto la confusión.
Ustedes van a ir luego a Elena White y preguntarle a Elena White a qué ley se está refiriendo. Van a haber sorpresas. Cuando aquí dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir. Y luego en Lucas dice que él era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de la ley de Moisés. Es obvio que aquí está hablando de la ley de Moisés. Y nosotros decimos, no he venido a abrogar la ley o los profetas, he venido a cumplir. Entonces un hermano evangélico dice, aquí está, Jesús ya cumplió la ley, yo no necesito guardar los mandamientos porque Él ya lo guardó por mí. ¿Cuáles mandamientos? Si aquí no se está refiriendo a eso, hermano. No, acá dice la ley. Sí, pero la ley es la ley de Moisés. ¿Y cómo sabe? ¿Por qué dice la ley o los profetas? Y que tenía que cumplirse. Él no ha venido a abrogar, sino a cumplir. Y luego en Lucas dice que Él vino a cumplir y que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley y los profetas. Está hablando de lo mismo. Y el verso 18, hasta que pase toda, ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Jesús vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. Eso fue lo que le dijo a los hermanos de Maús. El término ley aquí se aplica a la ley de Moisés. Pero ustedes van y encuentran a Elena White, que ella dice, se aplica así, se refiere a los 10 mandamientos también. Yo digo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es la ley de Moisés o es los 10 mandamientos? El texto aquí me está diciendo que es la ley de Moisés. De eso está hablando. Eso es lo que dice la Biblia. Pero Elena White hace un uso extendido. ¿A qué yo me refiero con el uso extendido? Es que en la ley de Moisés está el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Número, Deuteronomio. Y entonces aquí se está aludiendo a todos los 5 libros en paquete. Pero Elena White dice, aquí también alude a los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque está en el Éxodo, que es parte de ese paquete. Ese es el uso extendido. Pero el foco principal de la discusión aquí, ¿cuál es? La ley de Moisés, el Pentateuco. Es así como yo entiendo lo que Elena White dice. Pero si yo tengo que mirar solamente lo que Elena White dice, entonces termino confundido, porque en una vez me dice en los ceremoniales y en otra vez me dice en la ley de Dios. Entonces le digo, hermana, ¿en qué quedamos? Quiere decir que hay que saber leer a Elena White. ¿Está claro eso? Ahora, ¿por qué necesitamos esto? Porque los davidianos son expertos. Escúchenme. Los davidianos son expertos en sacar fuera de su contexto toda declaración de Elena White. Son expertos. Por eso es que cuando me toca conversar con los davidianos, le digo, hagamos una cosa. Vamos a estudiar de la Biblia. Entendamos la Biblia primero. Y después miramos qué dice Elena White. Porque si vamos a estar enredados con la Biblia y enredados con Elena White, no desatamos un solo nudo. Así que mejor empecemos con la Biblia primero. Por eso que en un estudio con un davidiano, para clarificar las cosas, Elena White debe quedar a un segundo lugar. No porque no la creemos, no porque no la entendemos, no, sino porque la doctrina debe ser eminentemente bíblica. Y cuando entendemos la Biblia, entenderemos a Elena White. Pero si nosotros usamos a Elena White sin haber estudiado la Biblia, ¿qué va a pasar? Ya les estoy mostrando un ejemplo para que ustedes se den cuenta de cómo va la cosa. O sea, no es un asunto tan simple, es complejo. Entonces, solo por estrategia, nunca combinen en un estudio con una persona que es disidente, nunca combinen la Biblia y Elena White, nunca. No, eso háganlo para su estudio personal, cuando usted quiere edificarse. Pero cuando usted tiene que clarificar un problema, decimos, hagamos una cosa, estudiemos primero la Biblia y después que hayamos aclarado el problema bíblico, aclaramos lo de Elena White también. No hay problema, pero en orden. Pero no las dos cosas así. ¿Saben por qué? Porque Elena White dice, a veces, de la misma cosa, dice 2 cosas distintas. Porque ella tiene un uso extendido. Y no hay ningún problema en eso.
En este caso de la ley yo no le veo ningún problema. Pero cuando eso se aplica a otros elementos, sí hay problema. Por eso es que cada cosa tiene que ser entendida en su contexto. Así que, basado en este hecho, nosotros necesitamos hacer un estudio minucioso de Elena White. Ahora hay libros. ¿Cómo leer a Elena White? George Knight ha sacado un libro hace unos años, ¿Cómo leer a Elena White? Es un libro que vale la pena leer. Hay principios, ¿no?, que uno debe tener en cuenta para leer a Elena White. Pero lo que quiero que sea claro es lo siguiente: nuestra norma, nuestra doctrina no brota de los escritos de Elena White, brota de la Biblia. Y cualquier problema teológico, bíblico, que yo tenga que aclarar con un davidiano, un antitrinitario, quien sea, debe empezar y terminar en la Biblia. Primero clarificamos la Biblia. Y si después queremos estudiar qué dice Elena White al respecto, no hay ningún problema, porque Elena White no va a decir cosas distintas de lo que diga la Biblia. Eso les aseguro. A menos que la saquemos fuera de su contexto. Eso es otra cosa. Lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio bíblico. Vamos a tratar de demoler uno de los fundamentos del davidianismo. Es el tema de los 144.000. ¿Cómo nosotros entendemos los 144.000? Ellos dicen que los 144.000 son literales. Dicen que los 144.000 son los que van a ser llevados a Jerusalén, literalmente llevados a Jerusalén por Cristo en forma espiritual, en forma invisible, ser instaurados allí como el reino davidiano. Los 144.000 serán llevados allí. Son literales y tienen la sangre de Israel. Eso es lo que enseña el profeta Jotef. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo nosotros podemos entender este problema? Vamos a tratar en la siguiente hora de explicar este problema, pero dicen que nos van a servir un refrigerio, que hay una cosa aquí especial, entonces vamos a dar tiempo. Nos está metiendo mal el pastor ahora. Vamos a dar 10 minutos para que ustedes salgan, tomen aire, y luego de esos 10 minutos cantaremos 1 o 2 himnos para que